Bueno, la apendicitis es la urgencia quirúrgica más común en la edad pediátrica. Representa hasta un tercio de admisiones en urgencias por dolor abdominal. El pico se presenta en la edad escolar. Hasta un tercio presenta perforación al momento de la cirugía, la cual no es previsible. Y a menor edad se presenta un mayor riesgo de abscesos y peritonitis. Esto a razón que en los niños menores de 5 años los síntomas son atípicos, por lo que es más difícil el diagnóstico. En cuanto a la perforación, se ha visto que no hay forma de prevenir los pacientes que tienden a perforarse. La única forma es operarlos en las primeras 24 horas, mientras que aquellos que no tienen predisposición a perforarse, sin importar el tiempo de evolución, no lo hacen. Esto ha llevado a que se plantee si de hecho la apendicitis perforada versus la no perforada tienen una diferente fisiopatología. En cuanto a la anatomía, el apéndice secal es un órgano intraperitoneal, pero hasta en un 5% de las veces puede ser retroperitoneal. De estos intraperitoneales, el 30% son pélvicos y el 65% son retrosecales. Su irrigación viene por la arteria y la vena apendiculares, que vienen de la iliocólica, que son rama de la mesentérica superior. En cuanto a su drenaje linfático, está dado por la cadena gangliolar iliocólica, que desemboca en la mesentérica superior. Tiene inervación simpática, parasimpática y sensitiva. La simpática viene de las ramas T8 a L1, la parasimpática del nervio vago y la sensitiva por ramas de T8. No se sabe muy bien cuál es la función del apéndice. Algunas teorías dicen que puede ser un órgano vestigial de hace muchos millones de años que servía para la digestión en el ser humano, y otros creen que sirve para formación del sistema inmune en la etapa embrionaria. Bueno, la fisiopatología, lo que ocurre con el apéndice es que hay una obstrucción del lumen apendicular. Esta obstrucción lleva a una acumulación de moco que distiende la pared del apéndice. La distensión activa las fibras viscerales T10, que son las que dan el dolor referido periumbilical o también llamado mal localizado. Este es el primer dolor que aparece. Hasta en un 20% de los casos esta obstrucción se da por fecalitos, pero otras razones pueden ser tumores, cuerpos extraños, infecciones. Después de que hay esta distensión de la pared apendicular, ocurre una congestión vascular y linfática. Eso aumenta la presión, que lleva a una isquemia, una necrosis y una posterior infección. En ese momento hay una activación de las fibras somáticas parietales del peritoneo, que son las que nos dan el dolor localizado. Esta fisiopatología es lo que explica por qué el dolor migra a cuadrante inferior derecho. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es muy importante que es un diagnóstico clínico, se basa en síntomas y en signos clínicos. Lo más importante es ver el dolor abdominal y que haya historia de migración. Esto no ocurre en niños menores de 5 años, es raro que pase y de hecho a veces presentan primero otra clase de síntomas o no refieren síntoma en lo absoluto. Al momento de hacer una palpación abdominal hay que buscar defensa muscular o dolor a la percusión. Estos son signos de irritación peritoneal. Hay que buscar fiebre. La ausencia de fiebre disminuye hasta en 2/3 la posibilidad de apendicitis, y también interrogar por síntomas urinarios. El apéndice puede hacer irritación de los uréteres y la vejiga, lo que puede causar poliacuria o dolor testicular. Entonces es importante tenerlo en cuenta para no confundir cuadros infecciosos urinarios con apendicitis. También ver si se presentan síntomas gastrointestinales como lo son diarrea, ya que usualmente en la apendicitis primero se presenta el dolor y luego la diarrea. Si los síntomas gastrointestinales están previos al dolor, se disminuye la posibilidad de apendicitis. También hay que interrogar sobre fiebre. Temperaturas muy altas, mayores a 38.6, nos puede hacer sospecha de que ya hay perforación. En cuanto a paraclínicos, los más importantes para pedir son hemograma, reactante de fase aguda y en niñas que son posmenárquicas, una prueba de embarazo. Con el examen clínico y estos 3 paraclínicos se hacen las escalas, usamos 2 escalas, la escala de Alvarado
y La Paz. La diferencia entre la escala de Alvarado y La Paz es que en la escala de Alvarado se le da más importancia a la parte clínica, se le da más puntaje a la leucocitosis, mientras que en La Paz se le da más importancia a el dolor, a la percusión, a los signos de irritación peritoneal, pero se pueden usar ambas. Ambas tienen en total un puntaje de 10. Entonces, con los exámenes paraclínicos y el examen clínico se hace una clasificación. Si el paciente presenta una puntuación menor a 4, esto quiere decir que excluye el diagnóstico de apendicitis. En estos casos lo que se hace es que se les da prueba de tolerancia a la vía oral y se les indica que en caso de que el dolor aumente y que haya persistencia de síntomas deben reconsultar. Si el puntaje está entre 4 a 7, se deben solicitar imágenes diagnósticas. Si el puntaje es mayor a 7, hay que solicitar interconsulta y valoración por cirugía pediátrica. En cuanto a las imágenes, se realiza una ecografía de abdomen. Si la ecografía es negativa y la clínica no es sospechosa de apendicitis, se puede hacer inicio de tolerancia a la vía oral y hacer revaloración. Si la ecografía es positiva para apendicitis, se interconsulta a cirugía pediátrica. Si la ecografía es negativa, pero persiste una alta sospecha, se hace lo mismo, se interconsulta a cirugía pediátrica. En ese momento, cirugía pediátrica hace una nueva valoración y decide si se hace el diagnóstico de apendicitis o si se solicita un TAC de abdomen. Una vez se hace el diagnóstico de apendicitis, se decide si se hace manejo quirúrgico o no quirúrgico. Este manejo no quirúrgico es importante porque tomó gran relevancia, en especial en la pandemia, en la que se disminuyó pasar los pacientes a cirugía por el riesgo a complicaciones. Entonces, lo que se hacía en el manejo no quirúrgico era que se les daba antibiótico, un esquema antibiótico, y una vez se haya enfriado el proceso, se hacía una apendicectomía derivada. Bueno, en cuanto a los criterios ecográficos para diagnosticar apendicitis, el primero es que el apéndice tenga un diámetro mayor a 6 milímetros, que tenga una pérdida de la compresibilidad, que haya una pérdida en la definición de las capas normales, que su vascularización esté aumentada, que la grasa adyacente al apéndice tenga cambios inflamatorios, la presencia de apendicolito, que haya líquido libre o que ya se vea una colección organizada. Es importante que un solo criterio por sí mismo no diagnostica apendicitis. Aumenta la probabilidad de apendicitis, pero hay que ver en conjunto todos los criterios. En cuanto al manejo quirúrgico, hay en este momento dos técnicas, que es la abierta y la laparoscópica. En cuanto a la abierta, ya casi no se hace, salvo en ciertos lugares donde no hay acceso a la laparoscopia. En cuanto a la laparoscopia, se puede hacer por multipuerto o transumbilical asistida. Entonces, en esta primera foto tenemos la transumbilical asistida, que es por medio de un retractor Alexis. Se exterioriza el apéndice secal y se reseca, o en la multipuerto, donde se utilizan hemologs o cualquier otra clase de ligadura para ligar la base y extraer el apéndice secal. En cualquiera de las técnicas quirúrgicas, el objetivo es identificar el apéndice secal, liberar el meso apendicular, ligar la base, extraerlo, cerrar las fascias y después cerrar la piel. Estos son los pasos iguales en cualquiera de las técnicas quirúrgicas que se use. Bueno, aquí les presento unos apéndices de los últimos años aquí en Fundación Santa Fe. Entonces, digamos, este apéndice secal ya presentaba aquí un absceso distal. En este estaba bastante edematoso, estaba bastante congestivo. Aquí podemos ver un cambio fuerte de calibre entre la parte proximal y la parte distal. Y aquí también podemos ver un absceso en la parte distal con presencia de necrosis. Eso es importante cuando se saca el apéndice, verificar si está perforada o no perforada. Digamos que los otros diagnósticos ya los daría histología. Bueno, una vez se hace la cirugía, se mira si el apéndice se veía macroscópicamente sano, si se veía edematoso o inflamado pero no estaba perforado, o si estaba perforado. Si era un apéndice secal sano o macroscópicamente no perforado, lo que se hace es que se le da tolerancia a la vía oral,
se hace la suspensión inmediata de antibióticos y se le da egreso para una recuperación en casa. En caso de que esté perforada, se hospitaliza al paciente y se inicia esquema antibiótico dependiendo si tenía una perforación, una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada. Bueno, en cuanto a la apendicitis perforada y la parte postoperatoria, hay 3 cosas importantes que tenemos que ver. Primero, si empieza a presentar fiebre, temperatura mayor a 38.3 grados centígrados en forma persistente. Digamos que un solo pico en las primeras 24 a 48 horas puede ser normal, pero si empieza a presentar fiebre de forma constante, eso es un signo de alarma. Que tenga intolerancia a la vía oral o que el dolor en vez de disminuir esté en aumento. Estos 3 signos nos hacen sospechar que puede haber una complicación. Con eso hay que considerar exámenes de control o hacer un cambio en el esquema antibiótico. En cuanto a las complicaciones, la más común es la infección del sitio operatorio, que se divide en 3, que puede ser una infección incisional superficial, incisional profunda u órgano espacio. Otras complicaciones que se pueden presentar son el hilio, la obstrucción por bridas, la perforación u otras infecciones asociadas. Se recomienda en el tercer día de hospitalización hacer unos paraclínicos de control que van a hacer un hemograma y una PCR para evaluar la evolución. Si los paraclínicos están en mejoría y el paciente clínicamente está en mejoría, se podría dar egreso. En el hemograma no se está buscando que los leucocitos se normalicen, lo que se está buscando es que estén en disminución. Dependiendo de eso, se puede definir si se completa antibiótico en casa o si se suspende el antibiótico. Bueno, en conclusión, la apendicitis es la urgencia quirúrgica pediátrica más común. El diagnóstico es clínico. A menor edad va a haber mayor porcentaje de perforación. Son de gran utilidad en la práctica clínica el uso de las escalas. El manejo quirúrgico debe hacerse en las primeras 24 horas posterior al diagnóstico. Muy importante la profilaxis del antibiótico, que se recomienda sea 2 horas antes de la cirugía o que en el momento de la cirugía no hayan pasado más de 2 vidas medias del antibiótico. Y las 3, lo más importante para poderle dar regreso a un paciente con apendicitis es que tenga tolerancia a la vía oral, que haya una adecuada modulación del dolor y que esté afebril.